tenemos un gran profesional aquí. Aquí le estábamos hablando a nuestros queridos oyentes sobre las cosas tan maravillosas que nos puedes aportar en cuanto al tema de terapias, Gracias, sobre el gracias. coaching. Y les estaba adelantando yo algo, como que nos ibas a hablar un poquito hoy sobre la gestación de las emociones y todas esas cositas que nos pasan en nuestro día a día, a todos los seres humanos, a todos los seres vivos, y que aquí no se escapa nadie. Así es, no, gracias Alicia, gracias por la invitación, es un placer estar acá contigo, compartir ese espacio contigo, Un ese ratillo, tiempo contigo. un ratillo, claro. Sí, no, olvídate, el tema de la gestión de las emociones es algo muy, muy interesante y obviamente, imagínate todo lo que puede implicar eso, pues, ¿no? Todas nuestras emociones, pues, ¿no? Tal cual. Y yo tomo una de las referencias que tomo, porque me encanta encima, no sé si han visto esta película, Intensamente. Ok. Ya, te juro que es una película que explica de una manera tan simple, tan fácil, cómo funcionan las emociones. No solo para los niños, sino para los adultos. O sea, es en verdad, se crean todos estos mini mundos, ¿no? Y ese tema de las bolitas, ¿no? Que antes te acuerdas que estaba separado en la primera, no sé si recuerdan, no voy a hacer spoiler por si acaso, pero se acuerdan que la primera las bolitas eran todas separadas, de un solo color, ¿no? Y Me la mayoría acuerdo. querían que sean Sí, sí. amarillas, ¿no? Que era felicidad, ¿no? Y al final de la película terminan siendo como que mezclas, ¿no? Entre felicidad y tristeza, con angustia, o sea, porque eso es lo que al final termina pasando. No, o sea, Exacto. a ver, no significa que no pueden haber toda tristeza o toda felicidad, no, obviamente lo hay, pero también hay la mezcla, ¿no? Que en ese momento no existía, ¿no? Entonces, ¿y a qué voy con este ejemplo o con este inicio? Es que no reconocemos muchas veces esas Cuesta, emociones, cuesta reconocer. Tal cual. correcto, nos cuesta reconocerlas. Entonces, yo le digo, ¿cómo puedo? O sea, tenemos que tener un punto de partida. Y el punto de partida es obviamente saber reconocer lo que sentimos, lo que tenemos acá adentro. Entonces, y realmente definirlo, ¿no? Llegar a ese punto de decir, ok, esta es la raíz de lo que estoy sintiendo. Y, y les voy a dar un ejemplo. Este, mm, es más fácil ponerlo como que una gran bolsa, ¿no? Yo siento al miedo como esa gran bolsa. Si tú preguntas muchas veces, todo no, es que tengo miedo. ¿Es miedo realmente? ¿O lo que realmente es tristeza, ira Claro, es o angustia? todo un conjunto de emociones que se han ido acumulando y no sabemos cómo enfrentarlas muchas veces, ¿no? Sí, Y pero hasta una definición, pues, ¿no? Entonces, obviamente, hay que también, justamente, llegar a ese punto de decir, ok, realmente esto es lo que siento, ¿no? O sea, esa es la raíz. Me está pasando esto. Ahora, puede haber, y pasa normalmente, por eso le decía lo de la película, ¿no? Que tengo una emoción predominante, ¿sí? Y tengo otras más. Hay una que más me domina, ¿sí? En ese momento, sí, ¿no? Puede que no sea la única, claro. O sea, puedo tener al mismo tiempo otras cosas, por ¿no? Entonces, supuesto, y no significa que, y ahorita les pongo un ejemplo, ¿no? Porque a veces también asociamos, ¿no? Decimos que si pasa esto, tiene que tener esa emoción, ¿sí? Pero no es la única solución. Doy un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás en pareja, ¿no? Y terminas esta relación, ¿ok? Y vienes hacia mí diciendo, mire, ¿sabes qué? He terminado con mi pareja. Yo automáticamente lo primero que voy a asumir es que estás triste, porque has terminado con tu pareja, ¿ok? Pero hay dos emociones más que pueden haber, porque tú puedes estar, sí, triste, pero la tristeza puede estar acompañada, por ejemplo, de ira, o puede estar acompañada de miedo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? De acuerdo a cómo lo hablas, cómo lo expresas en ese momento. tal cual. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si tú vienes y me dices, Milko, mira, no sé qué voy a hacer ahora, ¿cómo se llama? O en el futuro, ¿qué va a hacer de mi vida? Eso es miedo. Tiene algo de tristeza, pero es miedo en ese momento. ¿O qué te parece si me dices,
no, es que este es un desgraciado, es un tal por cual, que listo que el otro, bla, bla, bla. Estás con ira. O te puede pasar todo lo contrario, porque yo he conocido casos también que se me han dado en consulta donde te vienen y dicen, es que me he liberado. Ahora vienen otros problemas, pero es que me he liberado completamente y estas cosas también pueden ocurrir. Tal cual. Totalmente. ¿No? Entonces, parte también eso, bueno, acá se dan los lados, ¿no? Que a veces, bueno, nosotros como oyentes también asumimos, y en verdad es Ujú. más prestar atención para realmente saber qué emoción es la que está viendo la persona. Y el otro lado también, ¿no? Que es, puede haber muchas emociones o entremezclarse esas emociones para saber, no para saber, para que quede claro que en verdad pasa eso. O sea, que podemos estar viendo estos procesos. Ahora, el tema justamente está ahí, Alicia, que a veces no queremos hacerlo. ¿Ya? Y hay una palabra que se hace muy conocida, ¿no? Quiero controlar lo que siento. No, Es que eso así no. puedes estar toda la vida y no vas a salir de ahí nunca y es el miedo a soltar y a dejar ir y a dejar que las cosas fluyan. Tal El cual. miedo del miedo, el miedo del miedo. O sea, de verdad que sí. Y es más, para que veas hasta un poco no sé si decirle, o sea, la palabra puede ser incongruente, ¿no? Que no incongruente, sino que doble sentido, ¿ya? Ujú. Dice, hijo, ya no quiero sentirme así, ¿no? Cuando se sienten con tristeza, con angustia, con pena, con ira, ¿no? O sea, cuando tienes esas emociones, digo, ok, pero lo peor que puedes hacer es resistirte, o sea, seguir así, seguir en ese estado, Es así, es ¿no? así. Entonces, me mira como diciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Digo, es que tienes que realmente sentir la emoción. Lo que estás tratando es controlarla para no sentirla. Es, Pero eso no, es porque es el miedo lo que viene detrás, porque normalmente lo asocian con, ¿y si no sé salir de ahí? ¿Y si me vuelve a pasar la vez pasada? Porque cuando tú tienes miedo es porque realmente hay un recuerdo transitorio o no transitorio que puede estar detrás y de alguna manera estás con el miedo a que vuelva otra vez a ser mella en ti, ¿no? Y a pasar otra vez por esas circunstancias de dolor. Yo siempre les pongo el ejemplo de que es como cuando estás en una barquita y la barquita la tienes en la misma orilla y puedes sacar la pierna y con el pie tocar el agua y hacer pie completamente en el fondo, en la arena, y no te ahogas, pero solo de pensar que vas a sacar el pie y que puede ser que te ahogues o que no te ahogues, que haya fondo donde puedas tocar o no, el miedo al qué va a pasar, pueden pegarse toda la vida así, agarrándose al palo de la vela y estando tambaleándose por miedo a, ¿y si me suelto qué pasa? ¿Y si me suelto qué pasa? Es así, además, cuando hay muchas emociones encontradas, ¿no? tú lo has dicho, ¿no? O sea, con esa última frase, tú dices, y sí, y sí, y sí, Claro. y vas por la vida así, ¿no? Y sí, y sí, y sí, y eso te genera, o sea, ya pasa de una emoción, digamos, que pasó por la misma situación que estás viviendo, y tú creas una siguiente, que es, Estás no sé, complicándola, estás claro, complicándola. Total. totalmente, ¿no? Entonces, no estás dejando que fluya, no estás realmente sintiendo la primera emoción. Entonces, si no estás agregándole más emociones de las que tenías, ¿no? Y lo más este, interesante, por decirlo de cierta manera, quizás no interesante sea la palabra, pero lo que sí hay que tener en claro es que mientras más tú resistes, va a persistir esa emoción. Y al final, cuando el resultado de todo esto, de todo este proceso, es que ese control que tú querías aplicar la emoción, al final esa emoción te va a controlar a ti y tú no te vas a dar cuenta. O sea, se va a Claro, devolver. porque lo van normalizando. Es que sería muy fácil si se entrenaran realmente en querer hacer, en querer buscar la parte buena de lo que pasaría si hicieran el cambio, no en buscar, y si pasa algo peor, no, busca la parte buena y empieza a entrenarte en esa parte de, o las cosas buenas que pueden ocurrir, porque si nos entrenamos solamente en el dolor, vamos a seguir pensando de aquí no voy a salir, de aquí no voy a salir. Ahora, pero Eso no ahí, puede ahí ser. está que, ¿sabes lo que pasa, Alicia? Ahí está la otra parte es, aparte de aceptar y aparte de realmente
sentirla, ¿no? O sea, tener ese proceso de sentir esa emoción y ahí vienen muchas creencias, ¿no? No, no puedo sentir esto, ¿no? Claro que, o sea, nos han enseñado a que debemos evitar o tratar de evitarlas, ¿no? No, y no, no va por ahí, es todo lo contrario, sintámosla, ¿ya? Y llega un momento que Sí, tú puedes sentir hasta el máximo y ahí se va a pasar. Pero esa es parte de transitarla, esa es parte sí, transitarlas, ¿no? De realmente sentirlas, transitarla, claro. transitarlas como tal, pues, ¿no? Obviamente viene con un montón de aprendizaje y va a ir pasando. O sea, ese es el tema con el dolor, ¿no? O sea, y lo pongo siempre como ejemplo con el dolor físico, ¿no? Pasa lo mismo con el dolor físico, emocional, mental y espiritual. Exactamente lo mismo, ¿no? Cada uno a su estilo, ¿no? Pero digamos, como dolor, como concepto de dolor, ¿no? Por Ujú. ejemplo, tú te caes, ¿no? Te caes y te golpeas la mano, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú sabes cuándo comenzó, ¿no? A tal hora, tal minuto, tal día. ¿Por qué? Porque obviamente sabes, ¿te acuerdas cuando comenzó? Te vas a dar cuenta que tiene un proceso. Porque el olor llega a un punto máximo de dolor, que te duele más, donde se pone de todos los colores, y después va decayendo el dolor, ¿sí? Y un momento que te deja de doler. Ese es el fin. O sea, tienes ese proceso completo, ¿ok? Lo mismo pasa con el dolor emocional y lo pasa lo mismo con el dolor mental y lo mismo con el espiritual, que tiene el dolor siempre tiene un inicio y un final. El tema es Correcto. que cuando nosotros le damos mucho, o sea, metemos la parte mental, le metemos nuestros pensamientos, miedos, creencias, lo transformamos en sufrimiento y ahí se hace eterno. Claro, ¿no? Y es que al fin y al cabo lo llevamos a todos los planos de nuestra vida. Y cuando la gente se viene a dar cuenta, dice, guau, pero si he seguido cometiendo el mismo error durante no sé cuánto tiempo. Pero tienes que llevarlo hasta ese límite para que se den muchas veces cuenta porque Mm. no quieren ni siquiera pasar. Es como pasar por el charco y decir, espérate que no me quiero mojar los pies. Yo mejor le doy la vuelta. Y si puedo, evito el tener que mojarme los pies. Entonces, bueno, todo ese tipo de circunstancias normalmente yo siempre he llegado a la conclusión de que hasta que no nos llevan al límite, no decimos, ya sé que ya es el último punto, ya no puedo más, ya no hay más oportunidad de, espera que ahora voy a hacer el cambio. Y no, sería mucho más fácil si nos diéramos cuenta que tarde o temprano lo vamos a tener que enfrentar y es más cansino, es más agotador por el camino, es menos desgastante el tener que empezar desde el principio aceptando la situación, porque es que situaciones dolorosas, lo primero siempre le digo a la gente, vamos a tener que pasar siempre en la vida. Entonces, cuanto antes aprendamos a enfrentar esas circunstancias dolorosas, mejor, ¿no crees tú, Milko? Es que el tema es eso, pues, ¿no? O sea, nos ha enseñado a tratar de evitar el dolor, Alicia. Claro, Y el claro. tema no es, el dolor es un gran maestro. Ahora, y va a seguir existiendo, o sea, no es algo que vamos a poder evitar, no es algo que debemos evitar tampoco, Claro. ¿no? Ahora, la diferencia está que, mientras más rápido aprendamos, no significa que, yo he aprendido, entonces yo nunca más voy a tener tristeza. Sí, No, pero mentira. antes de perdemos el miedo a enfrentarlo, Y, antes de perdemos ese miedo. y no solo eso, Alicia, sino que en el momento que tú realmente dejes de enfrentarte tanto a esa situación de dolor y realmente lo mires de otra manera, otra vez fluyas con eso, Tal cual. en esa resistencia, el dolor va a ser parte de tu sabiduría. Entonces, simplemente lo voy a poner, si quieres, o sea, suena muy abstracto, pero pasa, ¿no? No es que no vas a tener tristeza, sí. Lo que pasa es que tu tristeza va a ser de otra manera. Igual vas a estar triste, ¿sí? Pero vas a saber actuar de una manera mejor. Tus acciones van a ser muy distintas, mucho más sabias para ti, porque has aprendido justamente, después de a veces necesitamos recorrer el camino más de una vez. Somos, creo que el único animal, por lo menos, que repite el mismo error más de una vez. Más de una vez, sí, Entonces, sí. porque bueno, es parte de nuestro aprendizaje, pero entender es eso, ¿no? Te digo por qué, porque me dicen, ¿y cómo yo sé que he aprendido el dolor? Porque el dolor cuando se transforma en sabiduría es cuando realmente has aprendido. Y eso otra vez, no significa que, yo Milko, entonces como ya pasé varias veces, por ejemplo, frustración, nunca más me va a frustrar. No, mentira, me voy a seguir frustrando. Simplemente en ese momento voy a actuar de otra manera, porque obviamente tomé otra conciencia, lo tengo como aprendizaje
y mis actitudes y mis reacciones van a ser muy distintas, mucho mejor para mí o hacia mí y obviamente es el resto a lo que era inicialmente. Esa es la única diferencia. O sea, no viene también con esa mentira, no, no van a dejar. O sea, va a seguir existiendo miedo, va a seguir existiendo frustración, va a seguir existiendo tristeza, o sea, todo, ansiedad, eso va a seguir existiendo. Simplemente lo encaras de otra De manera, otra manera, claro, claro. Es, mucho más sabia. es aceptar que sea lo que sea, tarde o temprano lo vamos a pasar. Con miedo o sin miedo lo vas a pasar. O sea que, pues ya que lo tienes que enfrentar, enfréntalo ya, porque tarde o temprano te vas a encontrar con él. Es que no te vas a poder escapar. O sea, eso, o sea, Se te van a presentar más situaciones, yo siempre se lo digo a la gente, y además van a peor, porque cuanto más tardes en hacer el aprendizaje, más te va a costar salir de esa situación. Es sí, así, no, es no, que no, no, no te escapas. O sea, a ver, tú puedes, y yo sé hablo de diferencia, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema del control, ¿puedes controlar un pensamiento? Sí. ¿Puedes controlar una emoción? No. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Puedes evitar ignorar un pensamiento? Sí. ¿Puedes evitar o ignorar una emoción? Inténtalo si quieres, pero no se va a ir. es lo más que cuesta. O sea, no se va a ir. Quizás Tal cual. voy a dar esa ventaja, es decir, quizás en ese momento puedas ignorarla. Quizás en ese momento puedas, hay para mí las tres, ¿no? Evitar, ¿no? Ignorar o reprimir. O reprimir. Puedes intentar las tres. Esas tres las puedes intentar en ese momento y te pueden funcionar en ese momento, pero como una solución eterna. Va a No, seguir es que saliendo. tarde o temprano la gente, las personas, tenemos que de alguna manera concienciarnos que nos guste o no nos guste las situaciones, las tenemos que pasar. Hasta incluso cuando van por circunstancias de trabajo que no quieren estar, hay un aprendizaje valiosísimo detrás. Estoy segura que para el siguiente no va a volver a pasar igual siempre y cuando lo enfrentes. Lo habrás aprendido de tal manera que es que ya no te vuelve a aparecer. Aparecerán otras cosas, pero eso, mientras lo hayas enfrentado, lo hayas encarado y hayas aprendido a gestionarlo lo mejor posible, ya la siguiente vez ya no tendrás que gestionar esto, tendrás que gestionar otras cosas. Pero siempre va a haber algo. Y eso es lo que la gente tiene que meterse en la cabeza. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y Hoy ahí, bebes agua y mañana tienes que volver a beber agua. Si lo quieres ver con otro vaso, da igual, pero mañana tendrás que volver a beber agua. Y pasado también, y para el otro también. tal cual. Necesitamos, eso también es una necesidad para hacer nuestro aprendizaje álmico. Y yo te digo una cosa, para ponerlo, para ponerlo si quieres un poco más simple, ¿no? Sí. Al final esas emociones, porque obviamente, y ahí te voy a hablar de un desequilibrio que pasa, que es muy marcado. Ujú, ujú. Tómelo como una alerta, ya sea del Claro. estrés, de la ansiedad, de la frustración, de la culpa, todas estas emociones negativas, por decirlo de esa manera, tómelo como una alerta del cuerpo. ¿Ok? El cuerpo siempre les habla. Entonces, si en un momento, por igual el ejemplo, ¿no? Yo ahorita estoy conversando con Alicia, imagínate, estamos en una reunión conversando con Alicia de el tema de lo que sea, en un momento siento algo raro, porque lo vamos a sentir. Ahí está la alerta que te está diciendo algo. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que normalmente hacemos es, no le hacemos caso. Y sigo conversando con Alicia. Ok, ojo, no estoy diciendo que es por Alicia, porque puede pasar esto. ¿Qué pasa si en un momento de la conversación Alicia dijo una frase, una palabra, que activó en mí algo, a un recuerdo, a una creencia, algo en mí? Entonces, es mío. Entonces, Tal cual. por ejemplo, puede ser una frase, una palabra, el tono de voz, la situación que se creó en este momento, o todas sumadas, ¿no? Bueno, otras cosas, ¿no? Un No sé, conjunto ¿no? de cosas, Un sí, 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 tal conjunto de cual. cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A qué me refiero con alerta? Yo cuando sienta esto, lo que sea, yo le puedo decir, Alicia, me hace un minuto, le pongo cualquier excusa, por ejemplo, me hace un minuto, voy a los servicios. Me estoy inventando. Entonces, ¿para qué? Dos cosas. Uno, para respirar y obviamente tranquilizarme. No lo estoy evitando, sino decir, ok, Claro, yo tengo escoger que... tu tiempo para interiorizar. Es Y así. ahí automáticamente comienzo a cuestionarme, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que, o sea, primero, ¿qué sentí? ¿Qué Ah, se me ya, movió? ¿Por qué se me movió algo aquí dentro? exacto, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no tanto el por qué, porque puede que a veces te llegue la culpa, pero es,
¿qué pasó? Ah, ¿y qué es esto? Ah, mira, esto es X, ¿no? Culpa. Ah, ok. Y trato de cocinar, o sea, no trato, trato de ahondar lo máximo que pueda, ¿no? Pero es, ¿y fue la palabra? ¿Fue el tono de voz? ¿Fue qué palabra? ¿Fue toda la frase? ¿Fue el tema que estamos hablando, que pasamos de tal tema? ¿Fue los gestos? ¿Qué fue? Porque puede ser muchas reconocerlo. cosas, pero ojo, nunca es ella, nunca en este caso es Alicia, soy yo. Es Claro, lo que a mí con lo que yo me conecté. Obviamente, automáticamente es algo que tengo que aprender. Ese es el alerta. Entonces, ha pasado dos cosas, que cuando yo regreso a la situación con Alicia, uno, ya no voy a dejar que ya no estoy dejando que esa emoción me gobierna, porque obviamente me he respirado, he entrado en mí, he comenzado a cuestionarme, entonces voy a saber cómo manejarla de otra manera. Como tan simple, cambio de tema. Depende de lo que haya encontrado. O simplemente, no, y ahí te das cuenta, te puedes dar cuenta perfectamente de que no pasa nada en ese momento cuando estás interiorizando y eres capaz de aceptar que algo está pasando contigo y que tienes que de alguna manera regularlo, arreglarlo, sostenerlo, enfrentarlo, pero que no pasa nada, porque cuando vengas de vuelta del baño ya habrás asumido, no es un tema de esta persona, es un tema mío y bueno, me lo voy a tomar de otra manera. Es o así. o por último, Alicia, que a veces también pasa, es que como le damos la responsabilidad a la otra persona, en este caso te la doy a ti, Ujú, entonces tú me has generado, ¿no? Y digo, no, ella no te ha generado. tal cual. Entonces asumimos, porque yo puedo haber vivido esto con Ana hace 1000 años atrás, pero en ese momento Alicia se convierte en Ana y me Claro, hace, y me hace revivir todo, pero eso es porque yo lo permito. Alicia no ha hecho nada. Entonces, quitemos esa parte de que tú me haces. No, no. es Nada de esa parte. reconocerlo, no, es Esto reconocerlo, exacto, tal cual. es mío. Que obviamente la otra persona en una gran maestría me lo está mostrando. Ojo con eso, me lo está mostrando. Entonces ahí es cuando el cuerpo me está diciendo, mi hijo, acá pasa algo. Ahora, no todo tiene que ser malo, bueno, por eso no hablo de etiqueta, simplemente es, me está dando una información. A eso me refiero con el cuerpo habla. Entonces, obviamente esto es práctica, no es la noche a la mañana, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer. Y ahí Claro. está la parte de alerta. Esa es la parte positiva de todas, por ejemplo, de todas las emociones que vemos que son terribles. Yo digo, también son buenas porque nos da una alerta. O sea, y esa alerta puede ser justamente como el miedo. Lo voy a poner siempre con el ejemplo con el miedo, ¿no? El miedo, ¿qué pasa? O te deja inmóvil, o te echa para atrás, o te echa para adelante. Tú decides qué haces con eso. Tienes tres opciones. Entonces, puede ser un motivador, puede ser esa parte de energía que te lanza adelante totalmente. Lo que pasa es que no tenemos, o sea, no creemos tener esa opción. Simplemente decimos, no hago nada, me paralizo. O simplemente tengo miedo y como digo, Claro, no, te metes es que va aquí en los rasgos de la personalidad, de las vivencias y de tantas cosas más y cada persona después reacciona de diferente manera. Y sí es verdad que hay gente que puede pegarse a la vida paralizada porque aprendieron a gestionarlo así por cuestión de milésimas de instantes y automáticamente cada vez que les pasa algo así vuelven a reaccionar igual. Es que el cerebro se queda con esto. Y tal cual. normalmente ese tipo de personas suelen reaccionar igual, o sea, si tiendes a tirar para atrás, normalmente tenderás a tirar para atrás. Si tiendes a tirar para adelante y a enfrentar, también será así. Es muy raro que lo cambies a no ser que empieces a gestionarlo y hagas realmente ese cambio y digas, tengo que perder el miedo a enfrentar esto y no pasa nada. Yo siempre le digo a la Además, gente, no se te cae ni el techo, ni las paredes, ni las ventanas encima. Esto es algo que es normal. yo te lo pongo de otra manera, Alicia. ¿Sí? Ni siquiera te digo, o sea, porque por ahí también hasta puede haber una creencia, ¿no? Es decir, Tal, tal. dejar de tener el miedo. Ok, porque esa es la parte que de una forma nos ha enseñado. Digo, ¿qué pasa si ni siquiera no es algo que lo tengas que dejar? ¿Qué pasa si yo te digo, no lo dejas? Simplemente lo miras de otra manera. Lo miras de otra manera, sí, es verdad. Entonces, Déjalo fluir y ojo que a veces que al enfrentarlo puede pasar eso, que simplemente lo elimines, porque a veces son miedos sin mucha base. Dos, a veces estamos hablando del miedo, sí, ¿no? Eso pasa con muchas sí, emociones también, que son adquiridas.
pero el miedo es una de ellas, ¿no? Por eso le digo que el miedo es uno de los grandes, de los tres jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque obviamente, primero, una parte, que estoy segurísimo de tu bolsa de miedos, no son tuyas, son de tu papá, de tu mamá, de tu entorno familiar. Ojo, no estoy echando culpas, ojo, pero sí las adquirimos. Entonces comienza a reconocer, digo, esto no, yo te puedo posar que muchas no son de ustedes, propias, ¿no? Y las otras es que las que sí son tuyas, ¿ya? Porque las que no son tuyas son muy fáciles de eliminar, muy fáciles, porque justamente no resuenan contigo, pero las tienes ahí incorporadas. Entonces, suéltalas. Esas se van a ir. Las que sí son tuyas por tu vivencia, puede pasar que simplemente es como mirar al miedo, ¿no? Es decir, muchas gracias miedo, ¿no? Haciendo el esquema, gracias, le agradeces porque me serviste como alerta, pero yo sigo adelante. O sea, me da como alerta porque sí es bueno tenerlo como alerta para yo de parar y parar un minuto, analizar lo que voy a hacer, lo que voy a enfrentarme y si decido, lo hago. Pero no me detengo por el miedo. No es que me quedo y digo, ay, ya, entonces no hago nada, ni siquiera hago el análisis. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve muchos años dedicándome al mundo de la canción y para ello también me metí en teatro porque me ayudaba a estar en los escenarios también. Eso era como una especie de segundo hobby dentro de lo que era mi trabajo y era que a mí me apasionaba y entonces yo la parte de la creatividad siempre la he tenido muy desarrollada. Y me acuerdo que cada vez que nosotros salíamos a una obra de teatro, o sea, el miedo nos tenía ahí hasta el último segundo, hasta que no se acabara la obra, tú no hacías y soltabas. Pero es que ese miedo es bueno, no es malo. El miedo tienes que verle la parte buena porque te permite estar en alerta ante cosas, no en alerta para estar paralizada, en alerta para decir, tengo que mejorar esto, tengo que hacer esto, o podría hacerlo de tal manera, o así me podría salir mejor, porque te está avisando, siempre es un avisador, es como un pilotito que está ahí que te está diciendo, ¿ves? No puedes bajar la guardia ante determinadas cosas. Esto te lo tienes que seguir trabajando. Exacto. Y sí, son maestros de vida, son los grandes espejos que nos enseñan. Es que tal cual, o sea, por eso le digo, son esas alertas, ¿no? O sea, y obviamente se van a dar cuenta que va pasando los mismos procesos y un momento que se va a ir ese miedo, porque míralo de otra manera, ¿no? Me gusta ponerlo a veces como metáfora, ¿no? Y un momento que te va a decir, no te va a decir simplemente, te vas a dar cuenta que ya cumplió su misión, porque ya aprendiste al respecto. Entonces ya no tiene más alertas que mostrarte porque tú ya las has incorporado a ti, ya es Tal parte cual. tuya, ¿te das cuenta? O sea, suena a veces, lo que estoy diciendo a veces, muy filosófico. Lo que pasa es que No, pero es reconocer, a veces es decir, no a veces, es bueno que reconozcamos cómo yo enfrento el miedo. Porque muchas veces la persona no viene haciéndose nunca esa pregunta, te lo puedo garantizar. Es que eso me pasa a mí también. No se preguntan cómo yo enfrento el miedo. ¿Y sabes por qué? Porque lo han normalizado, piensan que está normal y piensan que el de al lado también lo enfrentaría igual, ¿sabes? Pero es que dentro de las tres maneras en las que tienen de enfrentarlo, alguna te toca a ti, pero es que el de al lado le puede tocar de diferente manera. Y es una de las cosas en las que deberían de hacer la valoración porque ahí puedes decir, bueno, ¿y si yo lo enfrentara de la otra manera? ¿Y si yo lo enfrentara de la otra manera, qué pasaría? además ahí, Alicia, hay algo que también he visto y yo también lo he pasado, es que hay esta creencia que tener que hacerlo solo, ¿ok? Mm, Sí y no. No. ¿A qué me refiero con eso? Obviamente llega un momento que sí, es solo que está de tu parte, solo lo vas a enfrentar. correcto. Sí, pero yo haría una Pueden simple ayudar. corrección. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo solo porque obviamente el que toma acciones es cada uno, ¿no? O sea, sí, entre comillas, pero también es que el camino que puedes recorrerlo, lo puedes recorrer acompañado de un guía, de un mentor. Tal cual. Obviamente, al final el que tome las decisiones, o sea, nadie, o mejor dicho, todos te van a llevar guías, maestros, mentores, chamanes, lo que tú decías, te van a llevar hasta la puerta. El que cruza la puerta y el que decide cruzar la puerta eres tú. Entonces, Y va a ser más fácil. ah, Si es que va a ser más fácil. de Vas a todas aprender tanto en el maneras, camino y podrás decidir.
wow, vuelvo para atrás, me echo para un lado o tiro para adelante, ¿qué De hago? todas maneras, Pero va a ser siempre más fácil porque habrás aprendido un montón de cosas. Así te quedes en la puerta, pero no vas a ser el mismo que cuando empezaste el camino. no. Entonces, esa parte de solo es relativo. Obviamente hay momentos que sí, y el que decide cruzar la puerta sí, pero puedes tú también decidir estar acompañado de un mentor, de un guía, de un coach, lo que tú quieras, un profesional. Ujú. Claro que sí, o sea, tener ese apoyo, definitivamente. Entonces, esa soledad o ese estar solo es entre comillas. Ahora, igual, como te digo, sigue siendo esa parte de aprendizaje y cada vez que lo enfrentas, esa es la maravilla. El miedo tiene, en el caso del miedo es algo mucho más específico, es, yo sé que mientras más miedo tú me plasmes, obviamente más grande es lo que tienes que enfrentar, pero lo que está detrás es igual o más grande todavía aún. O sea, esa Claro. felicidad, ese éxito, si lo quiero ver, que está detrás, es igual o más grande del miedo que tú me estás planteando. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Entonces, es como la que dice, ¿no? La olla al final del arco iris, ¿no? Tú ves el arco iris, bueno, entre comillas el miedo, ¿no? Dices, pero lo que está detrás es esa olla de oro que es maravillosa, más grande de lo que tú estás viendo, que es el Es que arco iris. normalmente falta confianza. Cuando estas cosas pasan, falta confianza en uno mismo. Y aquí es donde uno tiene que mirar esos valores, esa contaminación que ha ido trayendo dentro de esos tres jinetes del apocalipsis, como lo estaba diciendo antes. Y eso que es algo, o sea, para mí son tres, ¿no? O sea, la culpa es el otro. Uf, la culpa es otro grande. Y la ira, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en verdad con cualquier emoción? Parte de lo que se hace, lo que estamos hablando, Alicia, es, al final se va desgastando. Hay que desgastar la emoción, ¿no? Sobre todo en este caso de las negativas. Te pongo el caso de la ira, ¿ya? La ira también en verdad todos son unos grandes maestros. Y ahí te voy a decir el punto de acción, ¿no? Entonces, siéntela. Yo te digo, sí, siéntela. ¿Ya? Es más, no solo siéntela, sino la ira te ayuda a plasmarlo. ¿A qué me refiero? Cuando estás en el momento de ira, escribe o grábate. No importa cómo lo dices, no importa tu ortografía, no importa nada, porque es para ti, ¿ok? Pero ¿dónde está el truco? Es nunca tomes acción sobre lo que estás escribiendo o mandando audio. O sea, me refiero, nunca mandes ese audio, nunca mandes ese mensaje, nunca mandes ese correo. No lo mandes. Por Te favor. voy a contar ahora una cosa, te No, voy a porque, contar porque una ahí ya te vas al otro lado, ¿no? Pero digo, esa parte de que salga de ti, o sea, sentir la emoción, para que lo vean así, sentirla y plasmarla, ¿no? En un correo, en un mensaje de WhatsApp, en un Esto es un truco audio. buenísimo. Uf, es Sí, buenísimo sí. porque es terapéutico. Además, si lo quieren hacer más terapéutico aún, escriban a mano, ¿ok? Esa parte está transmitiendo toda esa energía y está saliendo de ti, ¿ok? Esa es la primera. Entonces, ya estás haciendo algo súper bueno. Segundo, ¿sabes dónde está el aprendizaje? Mi recomendación es, 24 horas después, lo vuelves a leer o lo Y vuelves a lo escuchar. vas a ver diferente Te aseguro, y lo te vas a aseguro, sentir diferente. Y exactamente, vas a decir, madre, qué mal que estaba. exactamente. Ahí está el aprendizaje. O sea, 24 horas después, si tú, después de 24 horas de leerlo o escuchar el mensaje, decides mandarlo, ok, ya estás más calmado y no va a pasar. Pero el aprendizaje viene acá y dices, leo eso y digo, ah, van a salir, les puedo apostar que van a salir cosas y digo, oye, no sabía que pensaba esto, no sabía que estaba sintiendo esto hacia tal o cual persona o tal situación. O sea, ahí está el aprendizaje. Que más calmado, cuando ya transitó, ya salió de ti esa ira, lees y dices, ah, wow, no sabía que había llegado a este punto, no sabía que sentía esto o que pensaba esto de tal persona o de tal manera o de tal situación. Ahí está el aprendizaje. Léanlo de nuevo. Va a ser una maravilla todo eso, pero ya, calmado, ya ¿Ves? habiendo transitado. Es enfrentarlo desde esa parte de decir qué malo va a pasar si al revés, si es que a lo mejor tengo cosas que descubrir y no tienen que ser malas, tienen que ser, es que todo lo mejor que pueda pasar es que nos descubramos un poco más y con eso vamos a avanzar mucho más. Mira, me estaba riendo antes porque tengo una clienta que ella cada vez que se coge un cabreo pone el teléfono que le quita el wifi, los datos Mira, y empieza a escribir porque empieza a escribir todo lo que tranca antes de mandárselo a nadie. Y entonces hace así, lo lee y dice, bueno, ahora borro. Y luego pone otra vez el wifi, ¿por qué?
y desconecta porque dice, no vaya a ser que se me escape el dedo. Y se lo tema, pero se pone directamente en el chat de esa persona Válido. porque la hace sentirse más cerca, la hace sacar directamente, es como si tuviera cara a cara, Ujú. pero tiene que desconectar porque dice, es que es la mejor manera en la que yo he visto que puedo desahogarme y saber que no va a llegar, porque Válido, imagínate que se me escape el dedo. Es válido. muy buena solución también en momentos en Exacto. los que estás a lo mejor en medio del coche con un cabreo de tres pares de narices y tú dices, ¿dónde plasmo el teléfono? ¡Pum! Quita todo en ese momento y espera que se te pase el cabreo. Y luego respiras porque esto de contar hasta 10 a veces no vale. O sea, necesitas a lo mejor desahogar y sacar desde dentro esas palabras que a lo mejor si tienes a la persona delante no serías capaz de decírselo igual, pero si estás escribiendo a lo mejor lo plasmas de... Y es el cómo lo haces. Tienes toda la razón. Es el cómo lo haces. Vale Mira, mucho ella todo encontró, esto. ella encontró, además, ¿por qué Alicia? Porque ¿qué está detrás? O sea, tú vienes con una ira, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es, de una buena manera, obviamente, es Mm. llevarte a que tengas más ira. Va a llegar un momento que, que digamos que es el techo. No vas a El pasar de esta límite, ira, el el límite. límite. Y entonces, ¿qué te pasa? Por eso es naturaleza. Vas a llegar a esto y solo va a querer bajar. No va a haber otra, porque ya no puedes subir. O sea, ya no puedes, que se entienda bien, ¿no? Ese es el límite de tu ira, de tu culpa, de tu frustración. O sea, ese sentimiento ya llegó a su punto máximo. O sea, ya es como decir, ¿no? Es la tetera, ya está Que hirviendo, ¿no? se Ya no rebosó, puede hervir se más. rebosó, Entonces, tal cual. lo único que va a hacer, qué va a pasar cuando hierve? Va a comenzar a bajar, no hay otra. O se evapora todo el agua, no va a haber más. No puede ir más allá. Entonces, lo mismo pasa con las emociones. Entonces, muchas veces la ira es eso, ¿no? Que esta persona, me parece buenísimo, encontró la manera de llegar a su límite, descargarlo todo, encima leerlo, pero ya más calmada. Y yo te apuesto que no manda el mensaje. Lo corrige, lo mejora, lo cambia, pero en ese momento que está haciendo todo esta edición, ya aprendió. Porque se dio cuenta de lo que estaba leyendo y dijo, ah, ok, mira lo que estaba poniendo. ¿Por qué leo? Ya creo que ya entienden por qué leo Jinete del Apocalipsis. Porque lo que normalmente hacemos es reaccionamos, hacemos Es o sea, que transmitimos nos sale de solamente las un mensaje. vísceras, nos sale de las No, vísceras, mira, vísceras, hígado y vine con de todo. todo. Sí, sí. Y lo peor de todo, yo le digo, Alicia, ¿no? Yo digo, así tú tengas la razón por qué te estabas quejando, el momento que has actuado como ira, perdiste todo. Perdiste todo. Y ya no importa si tengas la razón o no. Ya lo perdiste. Porque, claro, ya actúas mal, ya hablas mal, faltas el respeto, o sea, ya tu límite rebasó todo eso. Entonces, ya no sirve que tú tengas la razón. De nada. Nada. No De vale, no nada. vale, no vale de No nada. vale. Es así, es así. Entonces, en el otro caso es, tienes la segunda ventaja escondida, que es, no pierdes la razón que tenías, o la ventaja de tener esa razón. Segundo, que aprendes. O sea, Tal cual, es buenísimo. así. Entonces, mira, yo actúo así, o pensaba así, o tenía esta emoción, o tenía esto metido de sobre Alicia, ¿no? O X. Ahí viene el aprendizaje. Y segundo, cuando al día siguiente hablo con Alicia, sigo teniendo mi ventaja de lo que pasó de la situación. No la perdí. Sí, sí, sí. Entonces, es buenísimo por ambos lados. No hay pérdida. Sí, porque no saturas a la otra persona y de alguna manera no te tienes que estar arrepintiendo después porque dices, wow, perdí los papeles. Es la mejor manera de que puedas controlar un poco dentro de lo que hay, porque hay que dejar fluir, hay que saber enfrentarse a la situación y decir, bueno, tengo que reconocer que me he equivocado, tengo que reconocer que tengo miedo, o tengo que reconocer que estoy cabreado, o tengo que reconocer, es reconocer y asumir responsabilidad siempre. Por eso yo hablo más. Por eso a veces yo digo, no, yo me contracturo cuando me dicen, voy a controlar mis emociones y ya me Que comienzo a poner así. Que va, No, no puede, no no, se puede, no se puede. no. Y O sea, es bueno que las saques hacia afuera, es sano es que por eso sacarlas, yo hablo justamente de gestionar. Es una forma de gestionarlo. O sea, claro, uno, lo primero es siéntelas. Obviamente hay momentos, hay maneras de hacerlo. Definitivamente. Si tú me dijeras, oye, estoy en una reunión, que esto, que el otro, lo mismo. ¿Y tú me puedes decir que en una reunión no puedes hacer lo mismo? Sí, puedo hacer algo muy parecido. Igual.
yo estoy en una reunión con Alicia, estoy conversando con ella, comienzo a sentir que ya me está hirviendo la sangre, porque lo sentimos, ¿no? Y por eso damos esta analogía, ¿no? Me hierve la sangre, ¿no? Hay gente que lo toma de otra manera, ¿no? Que sientes en el estómago como que gastritis, ¿no? Es que te está hirviendo por adentro. Entonces, muy simple, ¿no? Le puedo pedir el mismo permiso. Me voy al baño, me voy a la calle, me fumo un cigarro, lo que tenga que hacer. Lo puedo hacer, ¿sí? Por eso hay que buscar soluciones para la situación que estamos viviendo, ¿no? Por último, si ya siento que en ese momento esa situación que estoy viviendo con esas personas es lo que me está generando, cambio de situación, me voy con otra persona. Por último, una excusa. Mira, ¿sabes qué? Me siento mal, me duele la cabeza, estoy cansado, mañana me tengo que levantar. Un X, recurso, un recurso. un Es recurso. un A ver, recurso total. te voy a poner el ejemplo, ¿no? O sea, uso ese recurso, me subo a mi carro, cierro las ventanas y en mi carro digo todo lo que se me ocurra. Ya está. O sea, Es entonces, así. ¿por qué digo eso? Porque es más fácil poner excusas para no hacerlo que buscar soluciones para poder hacerlo. Me salió bonito la frase. Entonces, Sí, porque cuando estás en ese momento emocional, lo menos que vas a encontrar es soluciones. Deja que fluya. Lo que pasa que es en el cómo dejas que fluya. Si sabes que no es el momento, si sabes que no es el lugar y sabes que puede ser hiriente, hay una parte que tienes que echarte de un lado y dejar que fluya primero en ti para después saber cómo puedes gestionarlo. Hay que dejar que fluya, hay que soltar, soltar de una manera en la que sepamos que no hacemos daño a nadie y que podamos darnos cuenta de cómo después, una vez que lo hemos reconocido, podamos gestionarlo mejor. Es así. tal cual. Y eviten, porque eso sí, sí lo recomiendo al final, no se llenen de excusas, no le echen culpa a terceros, No valen para nada, ¿verdad que no, Vilco? no vale para nada. No, que el culpable es Alicia porque lo que me dijo. No, discúlpame, pero Alicia no es la culpable. Ni entren en ese plan de víctima, ni busquen excusas, ni Es que echen la no te culpa. vas a escapar, te va a volver a pasar otra situación igual y no te vas a poder escapar y así Ahora, puedes estar toda la vida. lo que pasa es que está la costumbre, Alicia, ¿no? Ah, es que fue Alicia, mañana es Ana, y después es Pedro, y después es Juan. Es Entonces yo que, digo, es ok, que, es que, el es que, ¿no? Y es yo que, digo, es que, es que. ¿de qué momento es Milko? ¿No? O sea, entonces, yo te digo, cuando lo escucho, me imagino que también te ha pasado que lo escucho y comienzan a poner excusas, ¿no? Tal persona, le digo, ¿tú te das cuenta que en todas las situaciones hay alguien en común? La única persona que es en común eres tú. Y ahí como que reacciona, ¿no? La otra persona no son Eso el en común, el en común está muy eres. bueno, es que es así, es así. Entonces le digo, a ver, ¿tú crees qué patrón está Y esa repitiendo? te El patrón que está repitiendo. acompaña, ese alguien en común te acompaña constantemente. Es el primero que tienes que mirar. Exacto. Entonces, o sea, son formas, ¿no? Son maneras, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es el tema de lo mismo de gestionar, ¿no? Pero viene de ti. Entonces, comienza más en tema de introspección en ti, ¿no? Que las otras personas, sea la relación que sea, ojo, yo sí creo, obviamente, todas las relaciones, más en el caso de padres o cuidadores, digámoslo ahí, o pareja, son nuestros grandes maestros que nos vienen a enseñar justamente Mm. lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que sanar, ¿no? Entonces, pero igual, cualquier relación que tengamos, de una forma nos muestra o nos da una luz de por dónde tenemos que ir. No siempre, no en todo momento, pero sí, sí pasa. Por algo tenemos eso, por Pero algo yo estamos. creo que sí, Milko, yo creo que siempre. Lo que pasa que a veces no sabemos distinguirlo, no nos damos cuenta, pero creo que siempre nos está dando la luz. Tenemos señales constantemente y muchas veces no sabemos leerlas porque estamos entretenidos en ese dolor o en esa circunstancia o en esa falta de perdón de lo que pasó detrás. Pero creo que siempre están las señales. Lo que pasa que no sabemos, no puedo decir no queremos, porque yo no creo que nadie quiera pasar por dolor, pero sí es verdad que todos cuando queremos hacer un cambio lo hacemos. Lo que pasa es que no sabemos muchas veces cómo hacer ese cambio sin que tengamos que mojarnos los pies. Porque la gente dice, yo quiero pasar como la pantera rosa. Y si puedo, no me mojo los tobillos. Y es que hay que mojárselos porque la situación te concierne a ti y
en cuanto tú tengas que hablar con una persona, es como cuando hay una relación entre dos. O sea, si dos se pelean, la relación no es tuya sola, tú aquí no estableciste monólogo. Evidentemente, si hay diálogo, hay un tema de dos. Lo que pasa contigo mismo en tu día a día. Tarde o temprano tienes que mirar en tu propio espejo y decir, ¿qué ocurre? ¿Qué está Ujú. pasando? Pero son señales, claro que son señales. Y a veces te encuentras con personas que son así y no quieren darse cuenta, pueden pegarse así toda la vida. O Alicia, quizás conscientemente no quieren, o sea, no quieren darse cuenta o no quieren salir de su zona cómoda. Justamente Pero por es eso. porque no saben cómo hacerlo de manera que no les duela. O sea, lo que están tratando es de evitar ese dolor. Correcto, Pero es que a correcto. veces no tiene por qué ser tan doloroso o simplemente no tiene por qué ser doloroso. O sea, el miedo muchas veces, normalmente cuando viene el miedo es porque tú asocias con algo que ya conociste que te provocó un dolor, porque si no, no tendrías miedo. O sea, un niño que no ha pasado una experiencia, tú le dices, no toques el fuego porque te quemas y como no se ha quemado nunca, va a tocar el fuego igual, le da igual. Ahora, una vez que toque el fuego y se haya quemado, ya la próxima vez que se acerca al fuego va a saber que si lo toca se va a quemar. Entonces va a tratar de evitarlo porque ya le cogió Lo que miedo. pasa es que todo, o sea, sí, todo depende cómo asociemos esas situaciones. Total. Y Por de eso la les decía, contaminación que vengamos trayendo de nuestros padres, porque hay padres que tienen una situación de inmadurez emocional que ellos mismos no han sabido cómo reaccionar a determinadas situaciones y no van a saber cómo reaccionar después con nuestros hijos. Y eso tarde o temprano los hijos lo van adoptando y tampoco exacto. saben distinguirlo. Pero justamente por eso les decía, no, yo les puedo apostar que hay una parte de nosotros, de todos nosotros, que no es nuestra, o sea, íntegramente de nuestra situación Es, es, propia, es así, ¿no? es Entonces, así. yo, comencemos con esa. Deshazte de esa parte que no es tuya. Mm. Creencias, culpas, miedos, frustraciones que no son tuyas, han sido adquiridas, pero son de otras Y personas. que Ojo, no te no, valen, no, no te valen, te están haciendo y un que no lastre tremendo. contigo, porque también puede pasar, sobre todo con las creencias, Alicia, que por ejemplo, una creencia de mi papá o de mi mamá, y yo al día de hoy digo que sí es válida para mí. ¿Ok? Si es válida para ti, perfecto, no dije nada. Pero digo, si no es tuya y no es válida, o sea, si tienes las dos, ¿para qué la tienes? Estás cargando una piedra gratis. Es lo mismo. Entonces, Yo les ojo, digo muchas veces cuando hablan, por ejemplo, de creencias, a lo mejor es que mi abuelo decía tal, es que mi padre decía tal, sí, pero es que tu abuelo tenía unos tiempos, tu padre decidió decidir los tiempos de tu abuelo y la forma de pensar a esos tiempos y ahora los tuyos han cambiado y tú también estás decidiendo pensar igual. correcto. Sea, al fin y al cabo también es tu decisión. Por mucha contaminación que hay una parte aquí que hay una dualidad, que, o sea, establecer el filo de la navaja de qué lado es el correcto, ¿no? Es momento de introspección, que era lo que estabas diciendo tú antes, y creo que es importantísimo que nos demos ese tiempo, que la gente no se da el tiempo Ujú. para mirar hacia adentro y decir en qué me puedo estar equivocando, qué puedo estar viendo, pues como dices tú, el personaje en común que está y que no queremos reconocer, no queremos ir al personaje en común, sino los que están fuera. Es que es más Y el fácil. personaje común va acompañándonos constantemente y es el primero, o al menos entre medio de las circunstancias, al que también hay que valorar, que es el último que queremos valorar, pero hay que valorarlo. Porque Tal así cual. nos daríamos cuenta también de muchas cosas, claro. Por eso también parte de eso también, Alisa, es cuando hagan este cuestionamiento, este análisis Uh interno -huh. o este análisis, es no busquen culpables. Por eso le decía, es el tercer Es, apocalipsis, porque no van a llegar a nada. O sea, ¿de qué le sirve? Imagínate, yo a mi edad decirle, es que por la culpa de mi papá. No, o sea, es que así no van a autorizado. madurar, así No, no van a madurar ni ellos mismos, ni van a poder madurar las experiencias para poder aceptarlas y que vengan otras completamente diferentes, van a seguir en lo mismo. Y es necesario que miren hacia adentro también. entonces, cambien eso o sea, es entender, ojo, y no estoy, no, otra vez, no es un tema de excusas, es entender que, Claro, en este caso, tus padres hicieron, yo quiero pensar, obviamente, que lo mejor que hicieron pudieron, lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en que ese tuvieron. momento, ¿ok? Y eso incluye también sus miedos, su falta de experiencia y todo eso, Sus
¿ok? Tiempo, su Su tiempo y época, todo, la porque contaminación que a su vez ellos traían. por eso, sus miedos, sus traumas, sus creencias y todo. Entonces, lo hicieron lo mejor que pudieron para esa situación, para ese momento en el que tú estabas ahí, en el que tú naciste, ¿no? Entonces, y es cierto, y esa frase que yo me acuerdo, ¿no? Que acá también te lo han dicho es, claro, nadie te enseña a ser padre. Es que, claro, no hay una escuela, no existe Hay una una universidad, escuela. no te gradúas, o sea, no existe eso. Entonces, aprendes un poco la experiencia. Entonces, coges la experiencia de qué? Lo que tú viste con tus abuelos, de lo que te dicen tus abuelos, de lo que te dicen tus amigos, o sea, vas cogiendo todo eso. Entonces, es agradecerles porque tus padres, obviamente, quiero entender que lo hicieron con el mayor amor posible contigo, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían en ese momento, y ahora Con las depende de herramientas. decirle, ok, gracias, o sea, los honro, gracias, y esto es mío, y esto lo acepto, o esto no lo acepto. ¿Te das cuenta? Y ahí comienzas a soltar y decir, ok, te funciona a ti. Vamos a hablar de, por ejemplo, ¿no? Es muy conocido antes el por ejemplo, cuando trabajabas, ¿no? Entonces, era muy valorado cuando te decían, no, tú tienes que ser una persona workaholic. Que después le dijeron el nombre de workaholic. ¿Ah? No, tú tienes que quedarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había, yo me acuerdo cuando mi mamá me decía, no, tú te tienes que quedar hasta que el jefe se quede en el trabajo. Eso le funcionó a mis papás y le funcionó a mis abuelos. Y era válido. En mi época ya no. Era considerado workaholic. ¿Te das cuenta? Es así, es lo que te decía antes, Y que, funcionó. y esas creencias limitantes, cuando las llevas así, o sea, que las vas pasando de generación en generación, la persona puede estar, el 90% de muchas de las actitudes que el ser humano lleva es por una contaminación de que, una no, muchísimas contaminaciones de creencias limitantes que las hemos ido adoptando. Por eso hay una parte aquí de nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos si las adoptamos o no. Y en esa decisión tenemos que hacer una valoración de no estoy en los mismos tiempos que estaba mi padre, no estoy en los mismos tiempos que estaban mis abuelos o mis antepasados. Hay una parte aquí en la que yo tengo que soltar porque las cosas son diferentes y dejar también de echar culpas o dejar de hacer determinadas frases hechas que lo único que están haciendo es limitarme más. Tal cual. Entonces, ahí viene esa parte de autoanálisis. Obviamente, dentro de eso están las mismas emociones. Entonces, digo, puede tener las dos. Si tú dices, vuelvo al tema de este tema de workaholic, si tú sientes que es tu forma de trabajar, te sientes cómodo haciéndolo, perfecto, porque vas a fluir con eso. En cambio, cuando es no, estás todo el día en conflicto. Luchando, Claro, luchando, te generas tal cual. emociones, ahí viene el tema de frustración, vas a buscar culpables, vas a Es tener enfado. agotador, Es agotador. es agotador, Cuando agotador. fluyes con esa creencia, justamente, fluyes con esa creencia, te hace feliz, estás tranquilo, estás en paz, porque estás fluyendo, es parte de Pero ti. mira, ese bucle también lo tienen, Milko, los celosos. ¿Te ha pasado que te han entrado personas con un problema de excesos en consulta? Le pasa mucho porque entran en ese bucle y entonces están constantemente echando la culpa a lo de fuera porque no han madurado. No han madurado, entonces no han crecido y entonces la culpa siempre lo tiene el de fuera. Hay otro nivel totalmente distinto. Pero la base está ahí. Y es muy importante que haznos un pequeño inciso antes de despedirnos, a darnos unas pautas, dinos algo a estos oyentes que te están escuchando con tanto cariño, dinos algo que pueda darles ese movimiento de aliciente para esas personas que tienen ese miedo a terminar de dar esos pasos tan necesarios para su vida. Para mí es importante, es algo que practico. Además que le pueda decir ejercicios o mediten, tienen que buscar justamente, yo, a ver, la meditación le funciona, la lectura o el ejercicio, o sea, ese es un tema de autocuidado. Entonces, busquen primero en ustedes mismos qué, Dentro. qué les funciona. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me funciona la meditación, a otra persona le funcionará el yoga o le funcionará otra cosa. Al final termina siendo lo mismo, ¿ok? Y lo que les decía al principio era esa parte de alerta. Escuchen a su cuerpo. Su inconsciente les habla. A ver, nuestra parte inconsciente tiene un 90% de la información que manejamos. 90. El otro 10, y esto creo que es una buena gente porque yo siento que es menos, es consciente. Entonces,
todo lo que somos es más inconsciente. Entonces, hagámosle caso. Entonces, tomemos ese minuto, ni siquiera minuto, ese segundo para decir, ¿qué pasó? Y búsquense, o sea, interno. No busquen afuera. Hacia adentro. La Introspección respuesta, total. las respuestas no están afuera. ¿Qué está afuera? El apoyo. Afuera busquen el apoyo. Sí, el apoyo de sus familiares, amigos, profesionales, un mentor, un coach que les va a ayudar a transitar ese proceso de una manera mucho más fácil. Totalmente de acuerdo. Pero todo comienza por uno mismo. Entonces, tómense esos minutos o segundos realmente decir, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? Ok, y es válido decir, ¿sabes qué, Alicia? Sentí esto y no sé qué hacer al respecto. Perfecto, es un punto de partida totalmente válido. O reconocí que tengo este miedo y no sé cómo actuar, no sé cómo seguir el proceso, no quiero seguir sintiendo esto. Qué genial, de verdad que qué genial escuchar eso. Ok, por eso hay profesionales que se dedican al trauma, fobias, a gestión emocional, o sea, que te pueden ayudar a transitarlo. Pero tú hiciste esta parte sumamente importante de reconocerlo. Ahora, no significa que no se pueda hacer nada. Sí, obviamente hay maneras de que yo en este caso, o tú también, Alicia, me imagino también has vivido, de ayudarte a llegar a esas raíces de esos conflictos, de esas heridas. Ok. Entonces, es válido. Entonces, la idea es justamente, yo le diría, busquen esa manera de qué les sirve a ustedes, qué les funciona a ustedes, ¿no? Para encontrar ese equilibrio, ¿cómo se llama? Tener en cuenta o darse cuenta, mejor dicho, de esas alertas. Porque, como les decía, es una parte es parte de tu autocuidado, hacer esta introspección, mirar hacia adentro y decir, ¿qué pasó? ¿Qué siento? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me siento al respecto con A, Tal B, cual. C? Cuestiónense. O sea, ¿qué mejor que ustedes que se cuestionen? Lo más Sí. chistoso ahí, Alicia, es que a veces permitimos, y eso, mira, a veces otra grande, a veces gran incongruencia, es que le damos poder o permitimos que los demás nos cuestionen, pero nosotros no nos permitimos cuestionarnos. Entonces, por lo menos equilibremos, ¿no? Y les dejo este último detalle para que lo cierren, para que lo piensen, ¿no? Cada uno tomar su decisión. Venga. Cuando tú tienes un problema, el problema que sea, no va a poner ninguna emoción ni nada, el problema que tú sea, el problema que sea, perdón, ¿qué pasa normalmente? ¿Ya? Una persona que obviamente no ha tenido esa parte de toma de conciencia, es que tenemos este problema, lo sentimos y le damos vuelta una y otra vez, varias veces en el día, estamos ahí dándole la cabeza, varias veces en el día, varias veces en la semana, en el mes, yo he visto hasta en el año, dándole la vuelta al mismo problema. Entonces, el problema que era así, se transformó en Se una les cosa está gigante. haciendo más grande. Es tal Correcto. cual. Eso significa que las emociones que están relacionadas se han hecho mucho más grandes. ¿Ok? Estamos dedicando una cantidad de tiempo enorme, que nuestro tiempo es nuestro bien más preciado, y energía. Entonces, por eso nos sentimos agotados, nos agota cada vez más. Claro, estás con una piedra enorme. ¿Ok? Esa es una parte. ¿Qué pasa con la Ujú. parte positiva? Yo digo, cuando ustedes viven algo positivo, sea lo que sea, lo agradecen, lo celebran, muy raro, Pues hay que hacerlo. muy raro. Hay que hacerlo. ¿Sabes cuándo celebramos? O cuando nos ponemos felices, como yo digo, ¿no? Yo lo trato de traer al fútbol, ¿no? O sea, parece que tenemos que meter un gol de media cancha y de chilena y haciendo 3 piruetas. En ese momento lo celebramos. Digo, pero Si no, lo goles, demás no vale. Pero es que hasta las cositas más pequeñas goles, son, goles. y bueno, son la base a lo mejor para aquellas que son más grandes. Correcto. Y es que esas hay que aplaudirlas porque son esenciales. Pero justamente, Alisa, ahí está el tema. Dime qué futbolista no celebra su gol. No importa, es gol. Es ¿Te das gol, cuenta? Entonces, ¿a qué es me gol. refiero con eso? Digo, ok, en la vida real no vamos a celebrar de la misma manera. Estoy de acuerdo contigo. Agradece. ¿Cuántas veces has agradecido por te ha ido bien, por esa sonrisa, porque por lo que sea positivo? Entonces, ahí viene el desequilibrio. Todo este tiempo y toda esta energía dedicado a la parte negativa y este tiempo dedicado a la parte positiva. Entonces, es un Qué desequilibrio descompensación, qué descompensación. totalmente. Entonces, tiene dos soluciones. Entonces, como una balanza, ¿te acuerdas de esas balanzas antiguas que son así, de pesas? Tal cual. Sí, Entonces, sí, tienes, sí. tienes dos soluciones.
O haces más grande esta parte de reconocer, de celebrar, de agradecer más la parte positiva y le dedicas más tiempo y más energía para igualar la otra parte, o le bajas esta parte y lo igualas a la parte positiva. Ese es el equilibrio. Pero ahorita estás así, te lo puedo No, apostar. no, y ser capaces de poner el esfuerzo en eso, porque estamos poniendo el esfuerzo en evitar el dolor y no estamos poniendo el esfuerzo en buscar esa parte positiva, que esa ni nos va a tocar tanto esfuerzo, porque cuando te metes ya en esa parte positiva te das cuenta que te está costando menos que el tiempo que estás pegado evitando el dolor. Exacto. Entonces digo, comienzan con algo tan simple. Agradezcan. Oye, agradezco porque me fue bien, porque he tenido una buena charla, porque conocí una buena persona. No tienen que hacer más, o sea, no tienen que ser más. Que son Obviamente es cosas una porción. importantes. Mira Claro que sí. personas que se pasan la vida que no salen de su encierro, de su retiro, de lo que sea. Gente mayor, por ejemplo, que está pasando a lo mejor por un tema a lo mejor de internado que los tiene, gente que está hospitalizada. ¿Y cómo agradecen cuando los van a ver? Cuando les hacen una simple llamada, cuando les dicen, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Que tenemos que estar pasando por esos encierros para valorarlo. Es que no hay que esperar a llegar hasta ese punto. ¿No? Y a veces puede ser hasta muy tarde. Entonces, es Claro. agradecerlo. Y ahí viene justamente el ejercicio. Digo, antes de acostarse, yo le digo tres. Tres es muy fácil, pero comenzamos con La tres. Yo digo cinco. valoración, claro. Simplemente, si no quieren apuntar mentalmente, agradezcan tres cosas que han tenido en ese día. Tú me dices, pero qué ridículo. Háganlo todos los días. Es que Y la entonces, mente se va a ver, ¿cómo te digo yo? Es que en el momento de descanso, en ese previo, entras en un estado muy positivo. Te acuestas con esos pensamientos positivos y ya estás predisponiéndote. correcto. O sea, justamente ahí está el tema. Si lo hacen seguido, ¿ok? Aparte de irte a dormir, puede ser también amanecer. Yo digo, la voz funciona. O puede ser durante el día, no hay ningún problema. Pero mírenlo así. Y eso está medido. Eso no es un tema mío o Sí, tuyo. está medido, tal cual, Digo Mirko. Sí, que, sí, que las emociones que generamos tienen una vibración, una frecuencia vibratoria. Las más bajas, la más baja, una de las más bajas es la vergüenza y nuestra querida culpa. Las más bajas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Que nos genera culpa cuando estamos ahí dándole la vuelta al mismo problema. Al final terminamos en culpa, se lo puedo pausar. Entonces estamos en una frecuencia muy baja. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, mientras más tiempo le dedicamos y cuando llegamos a la parte de vergüenza o culpa, ¿ok? Es cuando nos enfermamos, es cuando nos pasa todo y todo está mal. Claro, estamos vibrando tan bajo, nuestras defensas están tan bajas que nos total, enfermamos, que todo nos pasa. totalmente. Ahora, yo les digo, es cuando están en el otro lado de felicidad, de agradecimiento, de paz, ¿no? Y siguen subiendo porque hay todavía, el agradecimiento es más todavía o sea, es felicidad, paz, agradecimiento, o sea, y y se van con eso, están atrayendo justamente eso. Y quieras o no, es hasta una autodefensa o ayuda a tu sistema inmunológico. Porque tú estás vibrando a una altura mucho más grande, simplemente con agradecimiento. Lo que pasa es que no se dan cuenta, se lo estoy diciendo, digamos, un poco el resultado, ¿no? No es spoiler, Sí. porque tiene que No, vivirlo, no, pero ojo. Ah, hay que, la gente, o sea, lo estamos hablando de una manera que la gente lo pueda entender, pero es que solamente cuando nosotros hablamos, la voz, hermano, mira, yo a la gente le pongo este ejemplo siempre. O sea, tú cuando haces así, a ver si puedes ujú, agarrarlo. No puedes agarrarlo. O sea, pues lo mismo pasa con la voz. No la puedes agarrar. Pero en mano de vibración, nuestro campo energético, tampoco puedes hacer así y agarrar el campo electromagnético. Pero está emanando una vibración. Y quien está enfrente de ti o quien está al otro lado del mundo también la entonces, está recibiendo. tal cual. Es así. Y obviamente, ¿sabes qué? Ahí lo que va a pasar, se van a dar cuenta, Lisa, yo digo, agradecer tres cosas. Yo digo que el ejercicio donde está, en que no solo lo hagan todos los días, sino que vayan aumentando la cantidad. Se van a dar cuenta que en un momento ya no importa la cantidad, simplemente que fluya lo que tengan que agradecer. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces, mucho en este tema de agradecimiento, ¿no? Es que suponemos las cosas o asumimos que las tenemos. Yo le digo, oye, ¿tú te has dado cuenta que cómo no puedes estar agradecido que tienes un techo donde vivir? Hay personas que no lo tienen. Claro, asumimos porque para ti es normal tenerlo, ¿no? O asumimos que tengo un plato de comida, o asumimos que tengo una buena salud, o asumimos que tengo una familia a mi costado. ¿Por qué?
es parte de mí. Entonces, hay mucho que asumimos. Digo, ¿y por qué no agradeces? No por compararte, sino simplemente es porque sí lo tienes. Claro, pero es que es elemental, tienes que hacerlo. Es la vida. Ahora, Y solamente el ya tener vida ya es una base para agradecer. tal cual. Ahora, si a eso Porque le esto, agregas, hay cosas que puedes tener. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del día de hoy. Yo puedo agradecer de la muy rica charla que estoy haciendo contigo, porque es algo distinto en mi día a día. Sí, pero eso le suma a lo que yo ya estoy agradecido todos mis tal días. cual. ¿Te das cuenta? Y no sé qué va a pasar más adelante, no sé qué, todavía tengo, bueno, yo acá en México, acá todavía tengo, todavía estoy en la mitad de mi día, un poco más, entonces pueden pasar muchas más cosas que no sé. Entonces yo quizás en la noche cuando hable contigo te diga, no solo Alicia, solamente, no solo por la rica conversación voy a estar agradecido, sino que en la tarde me pasó, o tuve una buena reunión, o me dieron una buena noticia, o lo que sea. Eso no significa que no hay cosas malas. Obviamente nos pasan cosas, es definitivo. Pero si tú haces tus sumas y tus restas, al final y al cabo, yo te voy a decir que es más positiva. Pero nos enfocamos en lo negativo. Por Exacto. eso hay Es el enfoque, tal cual. eso es, Si pusiéramos esa energía en esas cosas buenas, la vibración de muchas personas cambiaría. totalmente. Pero ojo, no es proporcionarlo. Entonces, pero que si lo hacemos, le damos tanto peso, tanto enfoque, tanto peso a la parte negativa y a la parte positiva lo olvidamos. Entonces digo, no hagan más. Denle el mismo enfoque, el mismo peso a los dos. Ustedes decidirán cómo sale su ecuación. Yo siento que siempre va a ser positiva, un poquito, pero comiencen por esto, equilibren los dos lados de la ecuación. Pero si le dan solamente el gran peso, entonces ¿qué pasa? Ahorita se rompió un vaso y esto es una tragedia, ¿cómo se llama? Enorme y pesa más que la conversación que yo puedo estar teniendo ahorita con ustedes, contigo, Alicia, y eso pesa más que romper un vaso, imagínate. Entonces, ojo a qué le damos peso en nuestra Que esto también es ecuación. para valorar, esto también es para valorar, es básico. Así es. Bueno, Mirko, pues de verdad que ha sido un ratito súper agradable. A mí me encanta hablar siempre contigo, ya lo sabes, ya te No, habrás dado cuenta que tenemos podemos nuestras charlas. hablar, creo que capítulo uno, capítulo 2, capítulo Capítulo 3. uno, capítulo 2, sí, 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 siempre tenemos cositas que compartir y que contar, y más entre colegas, ¿no? De profesión. Bueno, Milko, de verdad que ha sido un gran placer. Ha habido un montón de gente que se ha ido colocando. Agradecerles a todos que hayan estado aquí, que hayan compartido este ratito con nosotros, que hayan podido conocer a Milko, porque creo que es un gran profesional que a muchos les podría ayudar en muchas terapias que les pueda hacer falta. Y nos vemos en otro momento, que Milko seguro que va a venir en otro momento, ¿verdad que De sí, Milko? todas maneras, agradecerte a ti, Alicia, por este espacio, por este tiempo, A ti, mi por amor. esta invitación a todos los que nos han visto, comentado, han estado acá atentos, han realizado sus comentarios, ¿no? Y bueno, obviamente, otra vez a ti, pues, ¿no? Por esta gran invitación, por este espacio, por esta gran conversación. Estás Y invitado para habrá venir cuando tú muchísimas gracias, quieras. Alicia. Y yo sé que, yo estoy seguro que habrá, como les digo, ¿no? Capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3 y seguirán habiendo capítulos, ¿no? Porque esto es, ya, para hablar largo y tendido, pues, ¿no? Como digo, ¿no? Con varios cafés. Con varios Así cafés. que muchísimas gracias a ti, Alicia. Bueno, en tu caso, que tengas ya una linda noche, a los que están también, linda noche, linda tarde, depende de dónde se encuentren. Y lo que sí es, les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana. Y nos vemos en cualquier otro momento aquí con Alicia. Claro que sí. Buenas noches a todos y hasta la próxima semana. Adiós, Mirko. Bye. Muchas gracias. Hasta pronto, Mirko. Hasta pronto.